Kusisonqu llaqta masikuna napaykuyku llipillaykichista uyarimushankichis munay willakuyta lluqallupanki paytan kunan p'unchay qallarinchis riqsiypi chayqa llaqta masikuna noqanchispas ñaya ñawinchamushanchisña imaynan lluqallupanki kinsa yupay kamachinin cultura inca llaqta masikuna tawantinsuyo cómo es que también se ha formado, construido el Estado Inca. Hoy estamos empezando a conocer a Lloca Yupanqui, como su decisión, su pensamiento, el deseo de expandir, por ejemplo, desde el pensamiento de su abuelo, Manco Cápac, le indica que debe hacer sus avances a los pueblos, unir al Estado Inca, a los pueblos de manera pacífica, Cuyaycuspa, dice, queriéndolos, invitándoles a ser parte de un gran proyecto, de un gran programa. Y entonces nosotros también estamos en ese proceso para poder conversar con ustedes, informarle a ustedes esta historia que nos cuenta, esta novela que nos detalla a través de la pluma del patriarca Carlos Sánchez Sánchez en el Holocausto de todos los tiempos, en el capítulo 3, episodio 1 de Lloca Yupanqui. Vamos a escuchar ahora en español. Ya hemos escuchado en quechua, ahora vamos a escucharlo la lectura del libro en español en la voz del patriarca Carlos Sánchez Sánchez. Buenos días, queridos oyentes. Hoy día empezamos con el tercer capítulo, Lloca Yupanqui, a quien le llamo el chamán. Luego del prolongado funeral de Sinchi Roca, sus descendientes ya habían establecido su panaca o dinastía que continuaría con su linaje. Lloca Yupanqui solo heredó el derecho de gobernar. Hombre futuro, mi abuelo y mi padre gobernaron pacíficamente, una estrategia concebida con el propósito de construir el imperio. Pero para que eso ocurra, necesitamos expandirnos a otras tierras. Lloca Yupanqui, el zurdo, se dice que era clemente con los que se rendían sin luchar y despiadado si se oponía a la voluntad de los hijos del sol. Quizás fue así, porque solo hay una razón por la que existimos: dominar e imponer nuestras creencias. Inca, cumplir con esos mandatos son palabras familiares en los anales de la historia. Mientras las páginas del futuro todavía no están escritas, no sabremos a qué extremo llegaremos. Hombre del futuro, siento un cierto reproche hacia mí, pues que mi modo de pensar no está de acuerdo contigo. No, Inca, lo que dices, la humanidad lo está haciendo, y en mi subconsciente quisiera que se revirtiera esa sentencia colectiva de dominar e imponer. Sin embargo, lo que ha ocurrido, nadie lo puede cambiar, aunque en mis tiempos hay teorías que dicen que esto podría ser físicamente posible. Hombre del futuro, nosotros éramos creyentes en los metafísicos y practicamos las artes ocultas. Pero revertir lo que pasó, eso es absurdo. Inca, la mente del hombre está continuamente expandiéndose a horizontes desconocidos, pues parece ser que cualquier cosa que ideamos es porque ya ocurrió. De otro modo, ¿por qué lo habríamos pensado? Podría ser que hubiéramos existido en otros mundos y que estamos recreando estos eventos en nuestra subconsciencia a medida que el tiempo y la ciencia avanzan. Lloca Yupanqui comenta, sea como fuere, eso de regresar al pasado como tú lo estás haciendo es algo sobrenatural. Kuntursol, ¿no se te ha ocurrido que quizás nosotros no estamos interesados en nuestro pasado?
razón por la cual no tuvimos un modo de grabar lo que hicimos. Para nosotros el futuro era más importante. Por eso es que teníamos hechiceros que predecían lo que nos iba a pasar. Inca, sé que tú elevaste la práctica de la brujería a un alto nivel de aceptación. Los magos llegaron a ser valiosos aliados en el gobierno de los incas, y ellos pronosticarían el final del imperio. Hombre futuro, tengo razones para creer en lo desconocido, porque un día Manco Cápac se me apareció y me exhortó que prosiguiera con mis planes de expansión. Inca, entiendo la firmeza de tus creencias. ¿Te interesaría saber que en nuestros tiempos hacen peregrinaciones de otras partes del mundo al noroeste del Perú, donde se encuentran muchos de los chamanes? Es irónico que ahora seamos conocidos por nuestros brujos, mientras la humanidad es ajena a nuestras vicisitudes. Kutusol, eso te demuestra que lo desconocido es lo que más nos importa en nuestras vidas. Quizás por eso se afirmaba que en tus tiempos cualquier defecto del cuerpo, como en tu caso, significaba malos augurios, y por eso trataron de corregir tu preferencia zurda. Que fui sordo es verdad, pero que traía malos augurios, eso no lo sé. Hagamos una excursión de nuestro audio y verás que necesitamos extendernos. Lo haremos, gran Zapa Inca. Pero al continuar con nuestro encuentro, me gustaría llamarte el zurdo en lugar de señor Inca. ¿Por qué no? Después de todo lo soy. Inca, pienso que no sería correcto, porque actualmente en muchos países como el que me adoptó, son conscientes de las personas con incapacidades físicas, aunque ser zurdo no lo es, y crean leyes para protegerlos. Te llamaré el zurdo cuando el momento lo requiera, pero no para denigrarte. Hombre del futuro, el país del que hablas debe tener líderes que no han defraudado a sus ciudadanos. No, Inca, este país del norte de América es la acumulación de habitantes de diferentes partes del mundo que han decidido confiarse el uno al otro. Aunque a Estados Unidos le costó una guerra civil y emitir leyes para lograr esa meta, que es la de respetar los derechos de todos y de cada uno. ¿Cómo es que mantiene ese estado mutuo de respeto? Inca, usando la única herramienta concebida por el hombre, la democracia, un instrumento tan frágil que hay que resguardarlo con un profundo sentido de responsabilidad, porque parece ser que estamos programados para oponernos a este ideal. Es que los incas no teníamos un buen modo de gobernar y que las causas por que luchamos eran en vano. No, yo que ustedes solo seguían los estándares de sus tiempos, pues estaban aislados de aquellas tierras lejanas que idearon ese concepto desde la antigüedad. Los incas empezaron con un sistema propio de gobierno. Si los invasores no hubieran obstruido su desarrollo, quizás algún día hubieran llegado a gobernar con similares conceptos. Porque la democracia es un estado de la mente que se desarrolla con el pasar de las épocas y es iluminada por la sabiduría de la humanidad. Si la democracia fuese abrazada repentinamente y llevada a un perfecto nivel, podría crear el anarquismo. Presumiblemente todos harían lo que quisieran, creando un caos en nuestro mundo. Con ese mismo fin, la democracia puede ser usada para esconder las imperfecciones de la mayoría si no hay chequeos y balances por la minoría. Por lo tanto, uno debe ser consciente de los líderes que usan la democracia para crear el despotismo.
lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo en diferentes naciones bajo ese pretexto. Con tu sol, discutiremos de estos acontecimientos mientras inspeccionemos el entorno del Valle del Cusco, y así verás lo fácil que es atraer a muchos ayllus a nuestra facción inca. ¿Por qué atraerlos si ya viven juntos? Porque tenemos que consolidar este valle si queremos llegar a ser un imperio. De otro modo, estaremos muy lejos de serlo si no se nos adhiere. Mi tío Apo Condamaita, mi hermano Marco Zapaca y Taka Junkai te dirán de la adhesión voluntaria de varios curacas en el entorno del Cusco. Apo Condamaita en voz alta dice: sí, primero vinieron los curacas Guamo, Samo y Pachachuya, quienes se unieron recibiendo copiosos regalos como señal de gratitud, lo cual fue aceptado y esperado por ellos. Con tu sol, debes saber que estas tierras son vastas. En lugares lejanos hay muchos pueblos que viven en un estado de barbarie y están en contra de unirse con alguien que tenga ideas de formar un imperio. Algún día debemos de ir hacia ellos. En la serenidad de la ciudad, yo que estaba intranquilo porque quería ir al sur del Cusco para atraer a los pueblos pacíficamente. Si se oponía, él usaría la fuerza. Meses después partieron al Collasuyo en dirección al lago Titicaca, llegando a Canas, una nación liderada por poderosos curacas. Yupanqui, al llegar a ellos, les exhortó: redúzcanse a la obediencia de los incas y renuncien a los sacrificios perversos que practican, que serán bien recompensados. Los canas entraron en consulta y dieron su respuesta: por lo que escuchamos y por lo que vemos, nos uniremos a los hijos del sol. Después de los festejos, el Inca ordenó que algunos orejones se quedaran para enseñarles sus leyes. Luego él partió en dirección a los Agavires. El Inca no fue bien recibido y les envió obsequios para convencerlos de que se les unieran, recordándoles la subordinación pacífica de los canes, que ahora eran sus aliados. Los Agavires le contestaron negativamente y salieron de su guarnición a luchar. Yupanqui arengó a sus soldados: guerreros incas, nos enfrentaremos, pero no para ganar, sino para defendernos. Quizás así entenderán mis motivos y se nos unirán por su propio bien. Ambos bandos pelearon, pero ninguno resultó ser victorioso, aunque los incas podían haberlos vencido. Los Agavires, viendo la imposibilidad de seguir luchando, se sitiaron en su ciudadela. Yupanqui enviaba a sus emisarios para que se unieran y evitar el derramamiento de sangre. Los Agavires confundían estos gestos como señal de cobardía de los incas y seguían desafiantes. Viendo que el sitio continuaría indefinidamente, a lo que los hinches le preguntaron: ¿por qué traer más tropas si tenían suficientes hombres para tomar la ciudad? Él le respondió que quizá se rendirían al ver el arribo de un nuevo contingente de guerreros. Esto no ocurrió. Los Agavires empezaron a morirse de hambre y sed, cediendo así a la voluntad del Inca. Con tu sol, espero que comprendas lo benevolente que éramos. Inca, quizás al principio lo eran, pero al final no lo fueron. Yupanqui se inquieta y dice: entonces al final del imperio terminamos peleando. Sí, Inca, pero esas batallas eran entre ustedes y sin mayores consecuencias. Cuando los del otro mundo los invadieron, casi los aniquilaron,
y sus descendientes siguen humillándonos. Sansarulay perqata qwahllatalay wallata qachaymininki chwahllatalay wallata. Chayna llaqta masikuna, el trabajo es así de corre, poniendo y avanzando en la lectura. Ya está con nosotros y vamos a un poco comentar también este episodio 1 del capítulo 3 del libro El Holocausto de todos los tiempos. Acaban de presentarnos a Yoka Yupanqui, el chamán. ¿Y por qué le llama el chamán? ¿Y por qué Yoka Yupanqui decide también con su tarea expansionista cuál es el espíritu que él carga y trae en ese tiempo de su abuelo Manco Cápac? Esas cosas conversaremos esta tarde en el círculo de la lectura del libro por la radio. Lipillanchis Uyarisunchis, Patriarca Cuncanta, Patriarca Carlos Sánchez Sánchez, Rima Paimasunchis. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, o en Estados Unidos, buenos días, querido Cusco y queridos oyentes. Poco a poco estamos avanzando. Vemos que Sinchiroca ya murió y es la primera vez que ya se empieza a escuchar que están formando dinastías o panacas cada inca. O sea, la de Manco Cápac no se sabe mucho, pero era la primera dinastía o panaca, y luego de Sinchiroca. Acá parece que ya Yoka Yupanqui es más definido como una panaca, porque apenas muere Sinchiroca, ya sus orejones decidieron formar su panaca, y en realidad ellos parece que manejaban la agenda del Inca. El Inca era solo un representante, no era en realidad miembro de la panaca. Él solo era un heredero con el derecho de gobernar, y la panaca eventualmente sería completamente separada de cada inca, a pesar de que era un imperio y todo. Cada cual tenía su propio reino, su propio, se puede decir, estado. Y el caso de Yoka Yupanqui también estamos hablando, es interesante que se notó que era zurdo, usaba la mano izquierda, y la gente pues en esos tiempos, incluso como ahora, ¿no? Yo me acuerdo de ellos, había muchas cosas que se notaban en la gente que tenía cualquier defecto físico, y incluso en el Perú así es como nos reconocen. A veces no tenemos ni nombre, ¿no? Si escribes con la izquierda, entras al colegio y inmediatamente te empiezan a llamar el zurdo. Si no tienes un ojo, pues te llaman ciego. Si caminas mal, te llaman cojo. Si eres un poco de sobrepeso, te llaman gordo. O sea que ya te puedes imaginar que desde el tiempo de los incas tenemos esta idiosincrasia de ver el defecto físico de una persona y llamarlo por ese nombre, que en cierto modo, bueno, ahora en día con la ley de incapacidades y todo eso, ya no es efectivo pues llamar a la gente por los defectos que tiene. Y conversamos con él sobre esto, ¿no? Y él dice, pues me puedes llamar zurdo, pero parece que con esta situación también la gente lo ve como algo extraño a él, y él también empieza a actuar diferente, y la llamamos el chamán porque él creía mucho, empezó a creer en los chamanes o en los brujos, y especialmente cuando se confrontó con Manco Cápac en un sueño, y él lo tomó como una realidad, y Manco Cápac le dice, pues ya empieza a ampliar el estado del Cusco e ir en misiones, y eso toma como una orden, ¿no? Si estamos hablando ya de una persona que ya usa
casi cosas extrañas para hacer lo que se debía hacer. Eso es una cosa importante de recordar y de conversar, y también recordar en la población que en estos instantes están escuchando la lectura del libro El Holocausto de todos los tiempos. En el capítulo 3 de Yoque Yupanqui, el primer episodio en el que nos están presentando cómo es él, qué costumbres tiene, cómo se relaciona socialmente y como gobierno. En esta lectura, en la mesa de lectura mágica de Rimaininchis, nuestras voces de Radio Inti Raymi también nos están acompañando desde el Facebook de Radio Inti Raymi Cusco, en la ventana de difusión del programa Rimaininchis, nuestras voces, y el plan lector El Holocausto de todos los tiempos, auspiciado por la Fundación Contursul. Ahí nos saluda Reina Quispe Soto, Donofred Chuco. Felicitaciones desde esta plataforma. Le haremos llegar, doctor Carlos, a Donofred Chuco. Él es comunicador huancabelicano, quechua él es presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Y lo más valioso, estos días se ha logrado formalmente y legalmente la inscripción ante registros públicos de la Junta Directiva de 2021 al 2023. Felicitaciones, don Ofred Chuco. Seguro que en su momento también el doctor Carlos va a hacer llegar su felicitación a comisaria Silvia Cauca. Nos están escuchando también, doctor, en Silvia Cauca, que pertenece al municipio de Colombia. En el vecino país de Colombia también nos siguen y están siguiendo nuestro libro. Le cuento, doctor, en Silvia Cauca son quechuas, hablan también quechua, doctor. Virgilio Zuni Chino, Oswaldo Cruz Hermosa, fraterno abrazo hermano para ustedes. Aneli Casafranca Texi, en la capital de la República, y a las 10 personas que en estos instantes están compartiendo, difundiendo a través de sus plataformas digitales la lectura del libro El Holocausto de todos los tiempos. Y Nelly Casafranca Texi, doctor, nos dice: muy buenas tardes a todos los encargados de este lindo programa. Nuestro trabajo de hoy día, doctor, nosotros grabábamos hoy día a las 11 de la mañana emocionados, y mire, llegando también aquí a compartir lo que estamos haciendo en un solo corazón. El mensaje que nos dejan a través de esta bella novela los incas, nuestros antecesores gobernantes de este hermoso país que es el Perú, de este hermoso país que es andino, amazónico, afroperuano, pluricultural, multiétnico, con sentimientos fijos de recuperar ese pensamiento y la acción de nuestra tierra, como decía Yoque Yupanqui, volver a tener lo que es nuestro, nuestra madre tierra, que es Perú. Perú es la madre tierra, el Tahuantinsuyo es nuestro origen, nuestro sapi. Doctor Carlos, y hablábamos de Yoque Yupanqui, decía, él creía en los Huatuj, en los que miraban la coca, los que miraban las constelaciones, los que presagiaban cómo va a ser la vida, el gobierno. Eso lo tenemos presente. Y esta mañana, como le comentaba en el teléfono cuando llamó a la casa, doctor, estaba Rocío Cuiro Mezco, una excelente y digna dirigente de la Nación Chinchero en Cusco, y justo hablábamos: oye, ¿te acuerdas? Y comentábamos, me dice, su hija está con susto así, son males locales. ¡Ah! Se ha asustado, sí, se ha caído, me dice. Y yo le digo, mira, el Amaru también era así, mi hijo que ahora está estudiando en la universidad, cuando de chiquito se caía, y lo primero que yo hacía, doctor Carlos, era llevarlo a su médico de cabecera. ¿Y quién era su médico de cabecera? Que en paz descanse, el señor Puma, mi vecino. Y este señor sabía llamar las ánimas de los niños
cuando se caían o cuando se asustaban. Entonces, una caída de Amaro y corriendo al médico de cabecera y le decía, se ha caído el Amaro, se ha asustado. Y él le daba unos rezos, unas frotadas con sus hierbas, y el rezo y los palos santos y el humo y toda acción de seguridad que le daba, de un salto lo levantaba y ya había recuperado su alma, su ánima, mi hijo. Esas cosas que vivimos son nuestras energías. Esa es la conexión con la madre naturaleza y esa es la forma, fíjense, cómo también se ha construido nuestra religiosidad, nuestra fe en la madre tierra. Y Yoque Yupanqui visibiliza un poco más esta acción, doctor Carlos. Ya, bueno, efectivamente, ¿no? Eso es increíble porque, bueno, tengo 70 años en los Estados Unidos, 70 años afuera del Perú, pero me crié de niño y como tal, como tú dices, pues mi madre me llevaba a los curanderos y yo he sido, por ejemplo, hay con muchos niños me orinaron en la cama y me llevó a un curandero y me pusieron una frazada y me hicieron pasar por el humo de coca. Es increíble que haya pasado eso. Y incluso yo me acuerdo que mi madre, cuando tenía problemas, pues iba a un hechicero que tenía su práctica como un médico y le decía sus problemas y él le daba unas bebidas, algo para usar, incluso para alejar a sus enemigos. O sea, he visto todo eso y lo he visto más todavía cuando vivía en la selva profunda de Loreto. Y bueno, entonces con este Inca empiezo más o menos a decirle quién soy y qué estoy haciendo, ¿no? Y le empiezo a hablar también de que en Estados Unidos, cuando estaba en el Perú, pues era normal, y es normal todavía a cualquiera llamarlo por defecto físico. Incluso ahorita la discriminación viene de eso. Le ve la cara de Serrano, pues Serrano. Le oye Serrano, ¿no? Es increíble, ¿no? Eres costeño, si es de color de raza negra, dice, oye negro y así, ¿no? Casi a lo normal. Y eso no debe ser así, por supuesto. Yo le digo eso a él, que yo en el país que vivo no lo hacen eso. Y debe ser un país fantástico que no lo hagan eso. Sí, pero le tomó mucho esfuerzo para erradicar todas esas creencias, incluso discriminación, a tal punto que tuvieron una guerra civil en los Estados Unidos para no tener más división o discriminación entre blancos y negros, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que todavía no continúa, pero hubo una guerra civil, uh-huh. Mientras que en el Perú no lo hay, o no lo hubo, y no sé si habrá. Parece que nos estamos acercando a eso, porque el peor problema del Perú es la discriminación, y la discriminación fatalmente entre ellos mismos. Y la negación, la negación también de quienes fuimos, doctor. Les apesta ser originarios de una cultura, de una civilización como la del Tahuantinsuyo. Ya bueno, allá pues eso es un defecto. Que usted diga que es del Cusco, que viene, es un campesino, por ejemplo en Lima, ya eso va en contra suya. Por eso que todo el tiempo trata de ser lo que no son, o tratan de mirarse, bueno, como criollos. Eso lo he vivido. Y eso no ha cambiado en 70 años que he salido del país. Y casualmente ahorita esta es la lucha política. Increíble. 6 meses esencialmente luchando, usando la discriminación para hacerlo políticamente correcto. Y quizás estamos llegando al fin de esto, uh-huh. Porque algo va a pasar ahí con esta discriminación que es tan evidente. Esto lo digo viendo los Estados Unidos, porque veo en internet, y es increíble que la política del Perú, o sea, el futuro del Perú, solo se está definiendo en que los serranos y los criollos. Y eso ha sido por 500 años, pues, ¿no? Se tiene que tomar...
Se debe tomar Así que conciencia, doctor, de lo que también estos procesos históricos que se viven tienen que llamar la atención y llamar la acción de la gente para que a partir de su conocimiento de quién es él, de dónde viene como ser humano, cuál es el origen cultural al cual pertenece, tendrá que construir patria. No esperemos que un gobierno, menos esperemos que las organizaciones de poder político, económico del país en estas circunstancias puedan ellos decidir por nosotros. Ya no. No pueden ellos decidir porque estamos viendo efectivamente, doctor Carlos, que la discriminación y la negación a nuestras posibilidades y a nuestras capacidades de gobierno es mucho, es demasiado la negación que tienen estos grupos de poder. Pero retomando la lectura, retomando la historia que nos cuenta Yoque Yupanqui, también recordemos, a la muerte de Manco Cápac asume el cargo y se hace inca su hijo Sinchi Roca, pero Mama Oglio, su madre, le dice, tú no, hijo, tú no te puedes ir a expandir nuestra nación, todavía no vayas a otras ciudades, reafírmate primero en nuestro Cusco, le dice, y él hace caso a su madre. Finalmente, ahora ya vemos que su hijo de Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, también por el deseo y la unción de su abuelo, él empieza con la expansión y lo primero que piensa es ir al Collao. Y también en esa travesía conoce a otros, a los canas, a los ayaviris, a los pucara. Qué importante, doctor, esa expansión y el conocer otros pueblos y decir que se unan a la gran confederación. Bueno, esto es lo que está escrito en la historia y es posible que sea, pero recuerden que lo que he escrito tiene un mensaje, ¿no? O sea, la batalla con los ayaviris, los canas, eso está escrito. Pero lo que no está escrito es cómo es que se discriminaban, cómo es que no sabían en realidad tampoco de la democracia, pero quizás estaban yendo en ese camino. Y por eso les digo que tienen que usar ustedes la historia no como datos de acontecimientos, sino usar la historia para ver si han cambiado. Historia es historia, presente es presente. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo que ha pasado? Viendo a nuestra historia, pues no ha cambiado nada. Y en cierto caso, la cosa se ha empeorado. O sea que el Tahuantinsuyo, sin conquistadores, era pues mejor de lo que están ahora. Entonces, quiero que entienda el público que siempre usen la historia para saber por qué somos lo que somos. Y eso ya se notaba en el imperio. Ahora, también otro dato que hay, que se viene ahí, es el que Yoque Yupanqui no tenía un heredero, y casualmente al no tener eso, se casó con la hija de un poderoso Turaca. Sí, doctor. Ese episodio del casamiento y el pensar a quién va a transmitir su mandato como inca, como Zapa Inca, mañana lo vamos a leer un poco más y vamos a conocer cómo han sido las relaciones, qué estrategias, cómo ellos se han sumido a su mandato, a su ley en esa época para poder seguir el gobierno inca y seguir el Ayllu, su legado como gobernante y como pueblo. Sin embargo, doctor, en la lectura que también levantamos ahora hay que rescatar algo. Usted se cuestiona y cuestiona con Yoque Yupanqui cómo es que en otros países, en otros mundos, como en España, como en Europa, la gente ha luchado
años han sido invadidos por los moros. Los israelitas, los árabes igual han vivido, pero ellos deseosos, como decía, los israelitas han dicho, no, nos levantamos, defendemos nuestra tierra, no queremos más humillación. Importantes esos procesos también de reafirmación y querer la tierra y esa forma de expandirse también en la cultura inca, cosas bellas que usted también nos trae en la literatura, doctor. Ya, de nuevo, al leer esto, estoy tratando de conectar con los sucesos políticos que están pasando ahorita y vemos, estoy repitiendo esto porque se repite, se sabe y incluso nosotros mismos, que a veces estamos heridos por la discriminación, apenas subimos en una escala superior, hacemos lo mismo. O sea que quiero recalcar que el Perú, los peruanos, son personas que son dificultosas entre sí mismos. En realidad se odian entre sí mismos. No hay amor el uno al otro. No hay amor al niño que está caminando en la calle, porque es pobre, ni lo miran. Nada. Es una situación muy fastidiosa, especialmente para mí. Cuando voy al Perú veo que nada ha cambiado en 70 años. Ir a Miraflores, a San Isidro, se copian unos edificios y restaurantes, y eso es todo el avance que han tenido. Pero el avance moral, espiritual del peruano no ha cambiado nada, y se puede decir que se ha puesto hasta peor. Y es por eso que ahorita estamos en realidad quizás en la cima, en la cumbre de lo que somos, y tenemos que ver cómo cambiar. Y acabas de mencionar que los gobernadores, que los políticos deben tratar de hacer esos cambios. No, ellos vienen de esa misma gente y esos no van a cambiar nada y no van a hacer cambiar a nadie. Cada cual de nosotros, cada cual de ustedes tiene que cambiar personalmente, moralmente, en su alma y hacer un cambio espiritual y llegar a decir que somos peruanos. Y fatalmente eso no está pasando, y ¿saben qué? Me da pena decirlo que no va, creo que nunca va a pasar. Es algo que está genéticamente inscribido en nuestros microsomas, en nuestros cromosomas, y eso me fastidia mucho. Sí. Y eso se debe discutir, especialmente cuando llegamos a hablar de este Inca, que se empieza a ver esos apodos de la gente, que todavía continúa y no ha cambiado en nada. De este capítulo, eso es lo que más quiero que entiendan, y quizás vamos a tener que repetir en los otros capítulos, porque el problema más serio del Perú es la discriminación, y eso se ve en todo ángulo de lo que vamos a continuar con los otros incas. Y me disculpo de repetir la misma cosa, pero como dije más antes, lo voy a repetir hasta que se grabe en el corazón de cada peruano. Así es, doctor. Ya hemos terminado nuestro capítulo de hoy día, el episodio que corresponde hoy día. Mañana volveremos un poco más para hablar sobre el Yoque Yupanqui y cuáles son las relaciones que tiene de gobierno, de familia y la expansión a otros aylus. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Chayna llaqta masikuna chayqa uyarishanchisya imaynan kallpachay kanan kay llaqtanchiskunapi Yoque Yupanqui inkamantan rimarishanchis kunan p'unchay aswantaqa nishanku ama hansanakuspa, ama ch'aqminakuspa, ama p'enqanakuspa llaqta masikuna kawsarina kana. Manan kamachikkunatachu suyasunchis ima ruwananchispaqpas, noqanchismanta, runamanta pacha ima ruwaypas qallarinan, uyarisqanchispas hina llaqta masikuna. May pacha kawsaypin chaynalla kawsashanchis, kamachikuqkuna munasqallankuta ruwashanku, y chay sasachakuykuna astawanmi saruchawanchis ñak'arichiwanchis, chay ñak'ariykunata pin qhepapam pin qonqanqa pin chinkachinqa
llaqta, noqanchis llaqta masikuna. Lloqa llupanquimanta aswanta rimarisunchis paqarin p'unchay llaqta masikuna. Mañana el segundo episodio de Lloqa Yupanqui en el capítulo 3 de el libro El Holocausto de todos los tiempos. Hasta mañana. Kay kamayan rimay ninchis chayamun. Buscan kausay ninchis manta rimanchis. Ayim unchayman hawarispa. Orkontin asantin rimay ninchis mas arikunampa. Tu fin de semana. Pásala mejor con Inti Raymi. Imaynayan ñaña turaykuna. Biólogo Blas Silva allen hampiskunata limamanta chayachimun. Ecografiakunata jorqomusianku. Ecografía pélvica transvaginal. Así es, y gracias a esta lectura, El Holocausto de todos los tiempos, estamos en el segundo episodio de Lloqa Yupanqui, conociendo un poco más sobre su trabajo, su labor y su relación social. Inmediatamente, como anunciamos, vamos a tener también la presencia del autor del libro El Holocausto de todos los tiempos, al patriarca Carlos Sánchez Sánchez, quien va a hacernos la lectura en español. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy continuamos con Lloqa Yupanqui. Nos quedamos en que estaban peleando con los Ayaviris y entonces ellos le ganan la batalla, no con guerras, pero tratan con trueques y ofreciéndoles varios regalos. Entonces Lloqa Yupanqui dice, pues, con tu sol, espero que comprendas lo benevolente que éramos. Inca, quizás al principio lo eran, pero al final no lo eran. Entonces, al final del imperio, nosotros terminamos peleando. Sí, Inca, pero esas batallas eran entre ustedes y sin mayores consecuencias. Cuando los del otro mundo los invadieron, casi los aniquilaron. Sus descendientes siguen humillándonos. Por eso debemos acudir a los hombres de justicia para que sepan lo que nos pasó y nos está pasando. Hombre del futuro, entonces tú tienes un propósito en este viaje a nuestro pasado. Pensaba que solo venías para exponer nuestras fallas. Yo que no sabes cuánto es mi deseo de terminar con nuestra miseria. El único modo de hacerlo es llegando al alma de ustedes. Porque las naciones que no tienen sentido de su pasado no tendrán una visión para su futuro. Paradójicamente, el futuro está en el pasado. El Inca volvió al Cusco después de un tiempo. Él quería continuar con más excursiones. Su hermano Manco Zapaca se veía preocupado porque Lloqa Yupanqui estaba envejeciendo. Aunque tenía concubinas e hijos con ellas, él todavía no tenía un heredero legítimo. Manco Zapaca, yo creo que estás más ansioso de no tener un vástago que esté relacionado contigo. Si eso pasara, ¿no serías tú el próximo en línea para el trono de Inca? Después de todo, tú eres el primer hijo de Sinchi Roca. Con tu sol, no. Porque no soy hijo de la hermana de mi padre y no tengo el derecho al mascaipacho. Manco Zapaca, ¿no hay hermana legítima de Lloqa? Con tu sol, temo que no tiene ninguna. Por eso tenemos que encontrar a una ñusta que sea relacionada a un curaca poderoso. Pachachuya sabe de uno que tiene una hija muy hermosa. Entonces explícale de tu plan al Inca. Con tu sol he tratado de hacerlo, pero el Inca se deprime cuando le hablamos de este asunto. Sin embargo, Manco Zapaca
y Pachachula tímidamente se le acercaron al Inca. Ante la incredulidad de ellos, la sucesión de su trono estaba en su mente. Casi llorando, el Inca les dijo que había tenido un sueño y que pronto tendría un hijo legítimo. Oh Inca, eso es un buen augurio. Tenemos a alguien del cual no estarás desilusionado. Pachachulia, tú que has sido uno de los primeros en unirse a nosotros, te doy todos los poderes para conseguirme una esposa aceptable a mi investidura. Con este mandato partieron en dirección al poderoso Curaca de Oma, un hombre arrogante y no deferente con los incas. Los emisarios del Yoque fueron invitados a comer y beber en su casa, el ambiente ideal para el fin que tenía. Pachachulia se puso de pie para felicitarlo por su hermosa hija, que todavía no estaba casada. El Curaca de Oma le respondió en voz asertiva: en estas tierras no hay uno que sea digno de ella. Pachachulia, mareado por la chicha, le susurró en la oreja: sí, gran Curaca de Oma, el hijo del sol quiere a tu hija como su esposa. No sabiendo qué contestar, el Curaca miró al emisario, dudando de lo que acababa de escuchar, si era verdad. Pachachulia, déjeme hablar con mis consejeros, porque no queremos tener problemas con los incas. Nosotros solo deseamos continuar siendo amigos en la distancia. Momentos después, el Curaca, hablando en voz alta, dijo: nada me complacería más que ella se case con el hijo del sol. Con lágrimas en sus ojos, se dirigió a su hija, que acababa de entrar. Oh, mi hermosa Ñusta Mamacawa, no quería que cualquiera se casara contigo. Ahora sé que Inti te ha escogido para el hijo del sol. Este matrimonio será uno de los más afortunados. Después de un viaje apresurado, Pachachulia le dio las halagadoras noticias a Yoque Yupanqui, quien ordenó que los preparativos para la boda. Al escuchar de la celebración, muchos vinieron de distantes lugares a dar sus respetos al Inca, que era la mejor manera para que el incipiente imperio atrajera enemigos y amigos. Manco Zapaca, este matrimonio no parece ser legítimo. La Ñusta Mamacawa es de otro linaje y no está relacionada con el Inca. Hombre del futuro, ¿es que tú debes ser exacto en lo que dices de nuestras vidas? Mira las cumbres que con el transcurrir de los tiempos sus entrañas han guardado lo que realmente éramos. Continuemos sin detenernos en las minucias de nuestra distorsionada historia. Nuestro propósito es llegar a la esencia de lo que éramos, ya que en cierto momento fuimos un gran pueblo y en tus días somos una nación que no nos pertenece. Manco Zapaca, nuestro mundo ha sido y seguirá siendo guiado por la palabra escrita y no por lo que las montañas encierran en sus entrañas. Debido a ese medio que ustedes no tuvieron, otras naciones y civilizaciones están recuperando sus tierras ancestrales, porque la tierra da credibilidad a un pueblo como dueño de su destino. La humanidad toma conciencia de lo que está escrito y solo escucha a aquellos que predican al mundo sobre sus vicisitudes. Nosotros como indios no lo estamos haciendo. La boda se llevaron a cabo. Tiempo después, el Inca volvió a entretejer sus planes de expansión. Manco Zapaca, tengo entendido que hay otros reinos más allá de la fortaleza de Pucará, por las orillas del lago Titicaca. Debemos ir a ellos. Zapa Inca, esa es la tierra de los Gatún Collas y los Chucuitos, los guerreros más obstinados de la región. Yoque Yupanqui quería saber de ellos
y salió hacia esa región en su segunda expedición. En este viaje al pasado, retorno con el Inca a esas tierras. Oh, qué familiares son estos lugares del altiplano. Recuerdo que de niño viajaba por tren y mi mente se perdía en la nada de los desolados llanos que me hacían pensar en el vacío de la vida. Hombre del futuro, despierta que ya llegamos a Juliaca. El Inca envió un mensajero. Los collas decidieron no resistir porque los incas tenían buenas intenciones. Yupanqui les dio numerosos regalos. Esta acción sorprendió a los collas por la generosidad de los incas. Terminados los festejos, los nuevos aliados eran instruidos en cómo deshacerse de sus supersticiones. Si tenía iconos religiosos en los que fervientes creían, los dejaban guardar, como el de una llama blanca, porque representaba el sustento de sus vidas. También creían que sus antepasados vinieron del gran lago y en reverencia no comían pescado. Esto tampoco fue alterado. Los incas notaron que para los collas una prostituta tenía los mejores atributos para ser una buena esposa. Esta costumbre no fue aprobada por los incas. Oyendo estas enseñanzas, otros curacas se unieron al Hijo del Sol, quien no mostraba codicia por el oro o por sus mujeres. Luego de construir un templo al sol, Yupanqui regresó al Cusco. Poco tiempo después, el Inca dispuso los preparativos para continuar con su expedición a Chucuito, como lo había planeado más antes. Mientras viajábamos a las Punas, se veía meditabundo y me pregunta, hombre del futuro, ¿qué estaba ocurriendo en el viejo mundo durante mis campañas? Inca, al mismo tiempo que usted estaba empezando a formar su imperio, 1250, España, un país de esas tierras lejanas del viejo mundo, estaba tratando de liberarse de sus conquistadores, los moros, quienes ocuparon sus tierras por siglos. Culto el sol, yo pensaría que cualquier nación ocupada por tanto tiempo habría perdido las esperanzas de liberarse de sus invasores. No, Inca, porque la persistencia del espíritu humano para deshacerse de sus opresores es tal que ese ardiente deseo de ser libres está presente en todos. Pero para que eso ocurra, los oprimidos deben tener una centella de esperanza y luchar por sus derechos. Hombres del futuro, es que ese incandescente deseo de ser libres no está presente en ustedes. Inca, no hay ningún acontecimiento humano como el de nosotros, donde el mundo está presenciando la continua degradación de nuestra raza. Si tú fueras a encontrarte con tus descendientes, verías que sus sufrimientos son incomparables a toda la miseria grabada en los anales de la humanidad, a pesar de que ahora vivimos en un mundo civilizado. No puedo creer que éramos los únicos. Debe haber otra raza en iguales situaciones. Sí, Inca, los hebreos que fueron exilados de sus tierras, pero ellos sabían que llegarían a su tierra prometida, la que no poseían, excepto en sus escrituras. En el proceso, esa gente del Medio Oriente fueron esparcidos a todos los confines del mundo antiguo y podrían haber venido al Nuevo Mundo como miembros de una tribu perdida. A pesar del tiempo y la esclavitud, en cada uno de los hebreos había esa ardiente ceniza de la esperanza para recuperar sus tierras y que no se apagaba ni siquiera en la agonía de la muerte. Si moría, sabía que lucharon consigo mismos para no perder
ese deseo de tener una patria. Contusol, ¿qué les pasó a esa gente? ¿Todavía está en cadenas? No, Inca. En mis tiempos los hebreos han recuperado y formado una nación tan poderosa que ahora toman parte en los acontecimientos mundiales. Hombre de los tiempos, ¿por qué pudieron librarse después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que nos hace distintos de ellos? Inca, ellos tienen conocimiento de que, como una raza, deben ser aceptados por la humanidad. Y lo más importante es que se aceptan entre ellos mismos. Cualquier afrenta a uno de los suyos es una ofensa a todos, porque son conscientes de lo que fueron y de lo que son. No como nosotros, los mestizos e indios, que detestamos lo que fuimos y somos. Contusol, ¿por qué no estamos unidos como ellos para recuperar por lo menos nuestra dignidad? Oh, Inca, quizás en este encuentro podríamos iluminarnos sobre este dilema que nos acecha. Continuando en este viaje al pasado, miro al sol naciente que se levanta en esas cumbres inaccesibles y veo la imposibilidad de mis anhelos. Sansarulay perkata Quahlatay walyata Qachamininki Chuahlatay walyata. Chayna llaqta masikuna chayqa ñaya el plan lector El Holocausto de todos los tiempos. Vamos a tratar de comunicarnos con el autor del libro El Holocausto de todos los tiempos para conversar un poco más de lo que en esencia representa esta propuesta de libro en la casa. Muchas veces nuestras comunidades campesinas están pues alejadas de las librerías, de las bibliotecas, y esta vez el esfuerzo que se hace desde la Fundación Contursul es hacerles llegar el libro a través de la radio. Por eso damos la lectura en español y en quechua, también hay en inglés en la página del internet en el que se difunde el libro. Así es como nosotros también vamos sábado y domingo contribuyendo en este proceso de la lectura del libro, y que el doctor nos debe de llamar al teléfono fijo o al teléfono de celular. Debe llamarnos el doctor Carlos Sánchez Sánchez para poder esta tarde conversar un poco más sobre lo que esta tarde hemos escuchado. Alloque Yupanqui, importante de cómo la literatura también contribuye en este proceso histórico de recontar, de reconstruir nuestra historia. Nos han dado información muy limitada, nos han hecho creer que solo el Tahuantinsuyo, el Estado Inca, inicia y termina en lo que refiere a la cultura de la salida de Manco Cápac y Mamaojlio del lago Titicaca. Y el proceso de contarnos que tenemos 14 incas. Ahí termina la historia. Pero ahora estamos a través de la literatura, a través de las enseñanzas que nos está dando el doctor Carlos Sánchez Sánchez, ¿no es cierto?, el autor del libro. A través de esas enseñanzas estamos reescribiendo, recontando de cómo podría haber sido esas relaciones políticas, esas relaciones de embajadores, esas relaciones de gobierno, inclusive para la continuidad del linaje, del gobierno, de la transmisión de mando. Y tenía que respetarse las leyes que en aquella vez se había dado. Y constantemente en esta literatura del Holocausto de todos los tiempos se está haciendo la reflexión de por qué los hijos de esta gran civilización estamos aletargados, dormidos profundamente y constantemente negando un origen del cual es la cultura del Tahuantinsuyo,
y seguimos en el yugo y seguimos pensando que la madre patria es España, olvidando que la madre patria es el Tahuantinsuyo, olvidando que somos de aquí. El autor del libro El Holocausto de todos los tiempos, el patriarca Carlos Sánchez Sánchez, esta tarde con nosotros. Buenas tardes, doctor Carlos. Ya, buenas tardes, querido Cusco. Continuamos pues con el tercer Inca y ya poco a poco estamos entrando en el apogeo de los Incas y entonces estoy conversando con el Inca, pues, ¿no? Y que ya está empezando a hacer expediciones al Collasuyo, al sur de Cusco. Y es interesante, ¿no? Que mientras conversamos, le digo lo que nos está pasando y él me cuenta sus batallas, pues. Yo le digo, las batallas de ustedes eran cosas pequeñas entre ustedes nomás, pero cuando los invasores vinieron, ahí sí casi los aniquilaron. Yo le digo, ya le empiezo a decir, ya estoy empezando a decir del viejo mundo y le digo que debemos ir a los hombres de justicia para que nos hagan justicia en estos tiempos. Y entonces yo que me pregunta, me dice, hombre, el futuro. Entonces tú tienes un propósito en este viaje a nuestro pasado. Pensaba que solo venías para exponer nuestras fallas. Y ahí pues le contesto que el único modo de recobrir nuestra dignidad, nuestro pasado, es pues estudiar nuestra historia. Y digo que paradójicamente el futuro de nosotros está en el pasado. Y se podría pensar esa redundancia que se puede decir, ¿no? El futuro está en el pasado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con este libro. Revisar nuestro pasado usando la historia y también tratando de las diferentes idiosincrasias que tenemos y por qué tenemos el misterio. Y todo eso Doctor Carlos, pero ahora la distancia ya. de su celular parece que no estamos copiándole bien. Sin embargo, mientras usted va ajustando esta posibilidad de comunicarnos y superar lo que permanentemente la tecnología nos puede dar, y muchas gracias por estar presente también en este proceso de reafirmación de nuestra cultura y acompañando como quien ha escrito esta obra literaria, esta novela, El Holocausto de todos los tiempos, está con nosotros. Le comento el saludo que nos manda María Yapu y nos dice muy bien el trabajo. De igual modo, Rafael García nos dice muy bien, un gran trabajo y esfuerzo en miras de recuperar el conocimiento y nuestra identidad ancestral. Saludos al patriarca Carlos Sánchez en Estados Unidos y esperemos su pronto regreso al Perú. Atentamente, el licenciado Rafael Cifuentes. De igual forma, están con nosotros en esta lectura del libro El Holocausto de todos los tiempos, conociendo más a Yoque Yupanqui, Elizabeth Hilario Oruro. Gracias, hermanas, hermanos, por sumarse a este encuentro del libro en la radio. Rafael García, María Yapu, Abraham Illatinco, también con nosotros, doctor. Y usted comentaba el libro que esta mañana, las páginas que hemos leído. Le escuchamos. Bueno, ¿me escuchan ahora bien? Sí, doctor. Ya, bueno, no sé si escucharon lo que hablé más antes, ¿no? Sí, se ha Porque ya escuchado estoy un hablando poco, doctor. Ya, bueno, hacerlo bien claro, ¿no? Yo que Yupanqui me pregunta, pues, si tenía un propósito en este viaje. Sí, pues, situación. Y bueno, llegamos a la conclusión de que, paradójicamente, el futuro nuestro está en el pasado. Y eso le pone a pensar el Inca, ¿no? Y empezamos a dialogar. Bueno, hemos hablado de su matrimonio y todo, pero ya el Inca está interesado en qué está pasando en el viejo
en el viejo mundo, ¿no? Me pregunta qué estaba pasando mientras yo estaba haciendo mis divisiones. Ya le empiezo a hablar de la de España por 700 años, y en la próxima semana hablaremos de Doctor, nuevamente se nos va la señal, doctor Carlos. Entonces comentaremos, si es que usted me escucha, doctor Carlos, si me escucha bien, estamos un poco igual suspendidos en la señal. No sé qué pasa con el servicio en todo caso, porque no creo que en Estados Unidos, con el desarrollo tecnológico que tiene, esté suspendiéndose la línea. Probablemente sea la calidad de señal que nos da la Telefónica del Perú, la Telefónica Española, esta empresa que permanentemente, digamos que no nos da una calidad de servicio. Y entonces estamos escuchándolos esta mañana. Y quiero resaltar algo, doctor Carlos, si es que me escucha. Un aspecto en su hermano Manco Zapaca. El hermano Manco Zapaca, por ejemplo, le dice, cuando Kuntursul le aborda y le dice, oye, tú creo que no quieres que tenga un hijo, un heredero para que haga la transmisión de mando, porque tú eres el hijo primogénito de Sinchirroca. Y el otro cuestiona y le dice, y te responde y te dice, no me corresponde porque yo no soy el hijo primogénito de Supanahuarmi. Y entonces no puedo estar aspirando a esos procesos. Imagínense si pasase en estas circunstancias, donde, por ejemplo, mañana van a crucificar al presidente de la República en el Congreso de la República. Imagínense si se diera esa coyuntura, probablemente, ayer en la época de Yoke Yupanqui, sí se respeta las normas y las leyes. En cambio, hoy por hoy, en el Congreso de la República, probablemente corten la cabeza del presidente y lo pongan en una bandeja. Cosas de la historia, doctor. Bueno, estás entrando en política, que yo no quiero entrar en eso porque tengo muchos pensamientos sobre ello, ¿no? Lo principal es ver las razones por qué está pasando esto, o por qué nos está ocurriendo por 500 o 200 años lo que está ahora llegando a su cúpula, ¿no? Y casualmente ahí hablamos ya de los españoles que se libraron, y ahora también les explico a los hebreos o los israelitas o los judíos que ellos se liberaron, ¿no? Recuperaron su tierra prometida después de 2000 años y con la Biblia o la Escritura en la mano. Pero él me dice, ¿cómo es que lo hicieron? ¿Por qué no lo podemos hacer eso nosotros? Yo le digo, porque ellos pues tienen una conciencia de su pasado, de su historia. Tienen una sola pared en Israel a la cual adoran, le rezan y todo, ¿no? O sea, y lo que pasa es que ellos respetan, lo principal de los judíos es que ellos respetan entre sí mismos. Y un judío se respeta a sí mismo también. Por un judío, como la señora Madame Albright, que acaba de morir, que era representante a la Corte de Estados Unidos, ella vino acá de Holanda y empezó a entrar en el gobierno y descubrió que había sido judía. Y inmediatamente reconoció su sangre y dijo, pues yo no sabía que yo era católica, ahora sé que soy judía y ahora sí soy un 100% judío y voy a luchar por mi gente. Y eso lo dijo bien claro. Mientras que un peruano o un latinoamericano pues nunca va a decir, soy indio y estoy muy orgulloso de ser indio y voy a pelear por mi raza, pues eso nunca lo va a hacer. Entonces esas son las razones por las que estamos en problemas. Por eso que la historia la tenemos que usar, no para detalles de quién hizo, qué hizo, es ver, en realidad estudiar por qué somos así. El síndrome colonial, doctor Carlos.
El síndrome colonial nos aplasta y todavía, como decía, creemos que el rey es nuestro rey y creemos que España todavía es la madre patria y no es así. Hay que voltear la mirada y estamos reescribiendo la historia. La madre patria es el Tahuantinsuyo y la madre patria está en el Perú. Ese es nuestro foco en el que debemos trabajar y mirar constantemente. Gracias a Ana María Farfán Castilla, ñañay, paruro llaqtamanta qillqarimanchis runasimipi. Ñañachay Alejita, hujatu unapaykuy, kay sumaq qillqa ñawinchamusqaykichismanta. Allin noqaykupas, yacharishaykum kuska ñañay. Nos dice doctor Carlos, la hermana Ana María Farfán Castilla desde Paruro, donde también está Pacarectambo, donde está Tamputoco, donde está la historia de los Ayar, los hermanos Ayar. Y nos dice Ana María desde esa zona, hermana Alejandrina, y también a todos, gracias por estas enseñanzas que nos están mandando y que hoy estamos aprendiendo de cómo es nuestra historia. Nelly Casafranca Texi también nos manda corazones y fortaleza por el trabajo que estamos cumpliendo, doctor Carlos, en dar la historia a través de la literatura, razonar un poco más de qué calidad de país y de qué calidad de humanidad estamos hablando, doctor Carlos. Bueno, como he leído, ¿no? Lo que quiero que se entienda bien claro es, ya que mencionaste lo que va a pasar el lunes, es que en el Perú, especialmente en el Perú, más que en otros, porque los mexicanos, y está en México, se respetan, están orgullosos de ser mexicanos. No estarán orgullosos de ser indios algunos, pero eso sí de ser mexicanos, ¿no? Pero nosotros los peruanos tenemos una idiosincrasia tremenda de no respetar a nosotros mismos y a nuestra propia gente y a nosotros mismos. Nos denegamos nuestra historia, denegamos la sangre india que corre en nuestras venas como el torrente del Amazonas y denegamos eso. Y es muy importante que la gente del Perú se haga su ADN. Eso ya es barato, ya es posible hacerlo. Acá casi todos se lo hacen y yo me lo hice, por supuesto. Soy 66% o 70% indio. Y eso, si se creen criollos, blancos o algo, deben hacerse su ADN y van a encontrar que no son 100% europeos, ¿no? Son, pues, algunos tienen, no se imaginan que son hasta el 80 o el 50% de indígenas. Pero lo primero que van a hacer es esconder eso. Eso es lo que va a pasar. No es como el judío que dice, caramba, soy judío. Eso es lo que voy a respetar, eso voy a pelear por Israel, voy a hacer que esa patria que no vivo ahí, pero es parte de mi historia, voy a ayudarlos. Si ven el Perú, mandan plata, ayudan a Israel. Así es el judío. Por eso es una raza adelantada, superada y está superándose continuamente, porque se respetan entre sí mismos. Y eso no va a pasar en Perú, y lo que va a pasar mañana, pues, es un insulto entre peruanos, increíble, entre peruanos con el mismo ADN. Incluso María Alba, que es blanca no es necesariamente la piel, blanca es un modo de pensar. Por ejemplo, los negros o de raza de color de Estados Unidos piensan como americanos, y entonces ellos piensan como blancos y en realidad son blancos, porque el ser blanco es pensar como europeo, especialmente como europeos del norte, escandinavos o de Inglaterra, no del sur como los italianos o como los españoles. O sea que el ser blanco no es solo verde, que ya tengo mi tez es más blanca que del indio, del trigueño. Es como piensa uno, ¿no? Es importante saber qué es ser blanco, no solo es ser físicamente de ese color, sino el pensamiento. Así es. Por eso que muchos indios o mestizos que van a Miraflores,
ya se creen blancos tan solo porque están ahí, pero en realidad pues, su pensar no es el de un europeo del norte. Eso es lo que es ser blanco. Así y los es, de doctor. Italia o los de España no son, solo son blancos de color, pero no de pensamiento. Así es, y entonces la literatura está al servicio también de la construcción de nuestros saberes y la construcción de una historia de la que debemos volver a revisar una y otra vez. La historia del Tahuantinsuyo, la historia del andino amazónico, afroperuano, la historia del Perú, hay que volverla a revisar, hay que volver a entender y solo así vamos a amarla, vamos a respetarla y no vamos a pisotearla moralmente como los actuales políticos gobernantes lo hacen. Doctor, nosotros nos despediremos hasta el próximo sábado, que continuaremos con el último episodio de Yoque Yupanqui. Ok, lean el sí, para que sepan quiénes eran los españoles también, y por qué debemos estar a veces orgullosos de ellos. Ok. Gracias, doctor. Checa tupananchis kamañaya llaqta masikuna, jainataya ñawinchamushanchis, plan lector El Holocausto de todos los tiempos, una obra literaria, una novela plasmada también en la historia. No es que se le ha ocurrido al autor escribir, sino ha tenido que también consultar libros, consultar su conciencia, consultar su ADN para saberse ser quién es. Y acaba de decirnos, 70% su sangre de indio, así con ese sentimiento escrito. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo vamos a escribir nuestra historia? Llaqtamasikuna, sábado puncha y camaña. Kay kamayan rimay ninchis chayamun. Buscan kausay ninchis manta rimanchis. Ayim punchaymang hawarispa. Orkonting asanting rimay ninchis mas arikunampa. Yoque Yupanqui, hemos terminado el episodio 3 del capítulo 3 también del libro El Holocausto de todos los tiempos, amables oyentes. Rima y Ninchis, nuestras voces, Radio Inti Raymi, haciendo posible que la radio también al servicio de la literatura. Y la Fundación Contursul, con su auspicio, estamos trabajando, leyendo estos episodios de los capítulos del libro de esta bella novela escrita por el patriarca Carlos Sánchez Sánchez, El Holocausto de todos los tiempos. Hoy día hemos conocido un poco más en quechua a Yoque Yupanqui. Inmediatamente, primero los saludos, muchas gracias. Al círculo de la lectura se une María Yapu, nos dice buenas tardes, saludos cordiales desde Calca, del Valle Sagrado de los Incas. Gracias de igual forma a Marcelino Salcedo Loaiza y a Nelson Gutiérrez, quienes también están en este círculo, en esta mesa de lectura del libro El Holocausto de todos los tiempos. Ahora vamos a escuchar en español que nos cuenta el mismo escritor, el autor de la obra. En su voz vamos a escuchar la parte final de Yoque Yupanqui. Buenas tardes, queridos oyentes del Cusco. La semana pasada nos quedamos con Yoque Yupanqui. Ya le empiezo a contar de países y naciones y razas que se libraron de sus opresores. Y casualmente, yo le digo, continuando este viaje al pasado, miro al sol naciente que se levanta en esas cumbres y veo la imposibilidad de nuestros anhelos de ser también libres. Así empezamos con este capítulo
leyendo Gunter Sol. ¿Estás alucinando? Sígueme contando de ese lejano y viejo mundo. Oh sí, los árabes, debido a su proximidad, cruzaron del continente africano al continente europeo, navegando por un trecho angosto de océano. Una vez en la península ibérica, los moros se quedaron en la tierra de nuestros conquistadores. ¿Por qué los moros no vinieron a nuestras orillas en lugar de los españoles? Quizás con ellos hubiéramos tenido un mejor destino. No lo hicieron porque el Nuevo Mundo todavía no había sido descubierto. Sin embargo, si hubieran venido, no habrían actuado diferente, pues los árabes también discriminan al indio, como el resto de la humanidad lo hace. Así, es mejor no ser conquistado por nadie, porque perder la libertad es lo mismo con quien sea. ¿Qué pasó con España una vez que los moros lo ocuparon? Inca, durante ese largo lapso de ocupación, los españoles serían los promotores de heroicos capítulos en su gesta para ganar su libertad, como la del legendario caballero El Cid. Así, y debido a la desunión de los moros, quienes estaban luchando entre ellos, perdieron su dominio sobre España. ¿Quiere decir que los árabes estaban luchando sus guerras civiles en una tierra que no era de ellos? He ahí la ironía inca. Y como el cronista Miguel Cabello de Balboa lo escribe, estos usurpadores, los moros, no tenían derecho a la tierra de los españoles y menos a liberar sus guerras en tierras que no eran suyas. Eso es exactamente lo que los españoles hicieron en nuestras tierras en cuanto fuimos conquistados. Pero nosotros perdimos a millares de los nuestros luchando en los campos opuestos al lado de los invasores y seguimos luchando a favor de intereses extranjeros. Hombre de los tiempos, eso es entendible entre razas y naciones diferentes, pero es preocupante que nuestros descendientes, ya sean indios o mestizos, estén luchando contra su propia sangre. Me pregunto, ¿ese estigma es inherente a nosotros como pobladores de los Andes? Inca, es muy difícil de determinarse la razón. Lo cierto es que con el arribo de los invasores llegamos a ser un pueblo que favorece a otras razas en vez de la nuestra. Kutrusol, tus comentarios son insidiosos. Quizás podrías aludirlos con los otros incas. Por ahora estoy interesado en escuchar sobre ese legendario guerrero, el Cid. Oh, él fue y todavía es admirado. Sus vidas y sus hazañas han sido relatadas en cantos que elevan el alma de quien los lee o escucha, porque luchó a favor de causas nobles como Dios, la patria y el honor. Era justo y respetado por amigos y enemigos, porque él veía hidalguía en quien fuera cuando lo poseía, así fueran moros. Ocurrió que su propio rey lo achiló de su amado Burgos. Su patria llegaron a ser los campos de batalla, por eso le llamaban el Cid Campeador. Tal como tú, que estás acampando para unir a los collas, cuando tus verdaderos enemigos están en el Cusco, tratando de destronarte. Hombre del futuro, yo no iría tan lejos en esta comparación, pues yo solo estaba explorando y no deshaciéndome de opresores. Me parece que tú tratas de encontrar cualquier minucia, hasta en la historia ajena, para conspirar contra los tuyos. Inca, créeme que lucho contra nuestras idiosincrasias. Así, con el tiempo y con la figura heroica del Cid, los españoles llegaron a tomar Valencia, ciudad clave para la victoria, enardeciendo a sus compatriotas para el desalojo completo de sus ocupadores 7 siglos después. Kutrusol, a pesar que los españoles nos conquistaron, tú estás orgulloso de ello. Inca, este encuentro no tiene nada que ver con rencor a nadie y menos a los españoles. Tengo algo de esa sangre. Desdeñarlo sería como rechazar mi herencia ahí.
¿Cómo fue posible que los españoles vinieran a nuestras tierras si ellos mismos fueron conquistados? Inca, cuando España se liberó, era la época de los descubrimientos y llegaron a nuestro continente a conquistar. Hombre, los tiempos, ellos se liberaron después de 700 años. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Eso quiere decir que después de 500 años de esclavitud, todavía tenemos 2 centurias para reivindicar a nuestra raza, pero no de ejército de ocupación, sino de la incapacidad de no aceptar nuestra sangre india que corre en nuestras venas como en los torrentes del río Amazonas. Y así, caminando por las mismas orillas meridionales del lago Titicaca de mi infancia, ahora esta desolada tierra asume un significado histórico. Con tu sol, te ves meditabundo. Dime acerca de los antiguos israelitas, quienes recuperaron sus tierras y su dignidad. ¿Fueron ellos los únicos que lo hicieron? No, Inca. Hay otras naciones que al luchar por su independencia han mantenido su identidad, como sucedió en la India bajo un líder pertinaz, Mahatma Gandhi, quien de acuerdo con los estándares de Occidente era un hombre de humilde apariencia. Sin embargo, él ganó la libertad para su país con la convicción de su raza y sin el rechazo de sus compatriotas, lo que sería inimaginable en Indoamérica. ¿Qué quiere decir con eso de humilde apariencia? ¿Qué tiene que ver eso con ser un líder? Oh, gran Inca, en los países que vanamente llamamos Latinoamérica, la presencia es muy valorada. Lo que quiero decir es que si uno es un indio, uno no tiene presencia, y hacemos lo posible para vernos como los del viejo continente. Entonces, si yo fuera a tus tiempos, ¿no sería aceptado como un líder por mi presencia inca? Temo que tú serías descartado por tus propios descendientes por ser un indio. Dime de otras razas que hayan recuperado sus tierras y su dignidad, además de las que hayas mencionado. Oh sí, el continente africano, donde siglos atrás sus tierras fueron expropiadas y muchos de sus habitantes fueron traídos al Nuevo Mundo, incluyendo al Perú, como esclavos. Sin embargo, su adversidad está cambiando porque tiene más sentido de su herencia ancestral que nosotros. En la actualidad están recuperando su dignidad y sus tierras. Temo que esto no ocurrirá con nuestras futuras generaciones en el Perú. Hombre del futuro, tu pesimismo es increíble. ¿No crees que con el tiempo nosotros también podríamos solucionar nuestros problemas? Inca, el tiempo solo exacerbará nuestra situación. La discriminación entre nosotros es tan arraigada en toda América que en México, otro imperio que fue subjugado por los españoles, los indios de Chiapas recientemente están sufriendo injusticias en manos de las Fuerzas Armadas, quienes mataron a muchos de sus propios hermanos aztecas, mientras el mundo entero ignora estos acontecimientos. Dime, Inca, si soy pesimista. ¿Te puedes imaginar que eso está ocurriendo en nuestros tiempos? Con tu sol, no quiero oír más de estos sórdidos acontecimientos. Que retornemos al pasado. Mako Zapaca, Apocondomaita y Tacuchuncay, vayan a los chucuitos a exponerles mis intenciones pacíficas. El señor de Chucuito constituyó un consejo y aceptaron seguir a los hijos del sol. Hombre del futuro, considero esta campaña el final de mis expediciones. Quiero regresar y prepararme para ir al lado de Inti. Hemos transitado por los caminos de tu infancia y todo lo que haya escuchado de ti son comentarios negativos de nosotros. ¿Es que no sabe de nuestros grandes logros? Es más, me dices que ustedes favorecen a los descendientes
de los conquistadores que los denigran. ¿Podrías explicarme el porqué de esta terrible desgracia? Inca, ese es nuestro destino y está en nuestro poder cambiarlo. Pero para hacerlo necesitamos llegar al alma de los nuestros, porque sus corazones se han endurecido con la monotonía de los tiempos y quizás será difícil hacerlo. Dime si la humanidad está viendo el modo de solucionar nuestro dilema. Sí, Inca, hay instituciones religiosas que han estado tratando de hacer algo por nosotros y dicen que lo que nos está pasando es temporal y entre más humildes seamos, heredaremos un reino nunca visto por nadie, pero en el que todos queremos creer. Como ves, nuestro problema está en las manos de un ser poderoso. Nosotros estamos aguardando su retorno para que se nos haga justicia. Mientras tanto, los indígenas siguen haciendo para vivir la miseria de su ascendencia, sin esperar de arreglar su futuro. Hombre de los tiempos, ¿por cuánto tiempo continuará nuestra humillación? ¿Quién sabe? Quizás hasta que nuestra raza sea terminada o hasta que la última gota de nuestra sangre sea mezclada. Así nuestra ascendencia inca no será más vista en nuestras caras, pero siempre estará presente en la infinidad de nuestros cromosomas, que lo está ocurriendo con los mestizos e incluso con mis hijos e hija, que son de madre escandinava, y nietos y nietas de padre alemán, que solo entenderán el dolor de su antepasado cuando algún día les interesa saber de su herencia inca. Viajando en el sendero del pasado, llegamos a las puertas del Cusco, donde su legítimo heredero había nacido durante su prolongada ausencia. Y así terminamos con este inca sin decirnos nada, porque todavía está anciano. Y así terminamos con Yoke Yupanqui, que ahora está anciano y viejo, y continuaremos con su hijo Maita Capac mañana. San sarullay perkata Kuahlata lay walyata Kachamininki Chuahlata lay walyata. Así es, esta tarde también terminando ya un capítulo más a Yoke Yupanqui, conociendo, y es importante reescribir una y otra vez nuestra historia a partir de nuestras miradas. Buenas tardes, esta tarde está con nosotros el autor de la obra, el patriarca Carlos Sánchez Sánchez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, querido Cusco. Casualmente acabo de leer pues a Yoke Yupanqui en el último episodio. Es interesante que acá hablamos más o menos de cómo otros países, otras razas, otras naciones recuperaron sus tierras, ¿no? A pesar del largo tiempo de ocupación. Y es increíble que estoy hablando de los incas, pues estoy metiendo a los moros, estoy metiendo al Cid, a los de la India, a los africanos, y esto les demuestra que nuestra historia se tiene que reescribir, incluso comparando con la historia de otros países, de otras razas. Ya hablamos la otra vez de cómo los israelitas o los judíos pues, recuperaron su tierra, que tan solo estaba escrito en la Biblia, y 2000 años después, tan solo por la convicción de saber su pasado, de respetar su raza, de respetarse el uno al otro. Y hoy en día ya todos sabemos que Israel es una potencia mundial, tienen su propio territorio, tal como está descrito en la Biblia. Y pues yo hago comparaciones y digo, pues nosotros tenemos todavía 2 centurias, 200 años, para casi hacer lo mismo. Pero para eso pues tenemos que ser como ellos.
tenemos que emular, o sea, llegar a ser, quizás pensar como la gente judía, que respeta su historia, su raza, y también vemos cómo hablamos de los españoles, nuestros propios conquistadores. Ellos fueron conquistados por 700 años por los moros, ¿no? En la parte sur de España. Y sin embargo, los españoles del norte seguían peleando para recuperar pues toda España y erradicar a los moros. Y pues menciono en este capítulo al Cid, que todos deben saber, que todos han leído o han escuchado, el Cid Campeador, un caballero que luchó para recuperar su patria. Los cantares del mío Cid. Ya, efectivamente, ¿no? Y incluso, los españoles casi son como nosotros también, ¿no? Su propio rey de Burgos lo expulsó, pero sin embargo él, entre sí, empezó a luchar por la erradicación de los moros y tomó Valencia, y hay buenas películas que ustedes pueden ver de eso. Pero el Inca me dice, caramba, dice, tú estás orgulloso de los españoles, hablas bien de este señor Cid, y ¿cómo es posible que hagas eso? Pues yo le digo, mire, yo Cayucaki, yo no tengo nada de odio contra los españoles, pero también hay que, después de todo, tengo un 30% de su sangre, y descartarlos a ellos como sería descartar a mi sangre india, que es de 70%. En fin, lo importante es que los españoles también se liberaron de conquistadores, y después de eso ellos vinieron a nosotros, y quizás con cierta odio a su historia pasada de 700 años de ocupación, pues vinieron y nos conquistaron nosotros, pues ya, porque los moros, en realidad los árabes, los trataron muy bien a los españoles. Estaban juntos, trabajaban juntos, no los esclavizaron. Los españoles aprendieron mucho de los moros, porque ellos eran matemáticos. Ahí vienen los lentes, la álgebra, y todas las palabras que empiezan con al, como almada, álgebra, alicate, son palabras árabes que los usamos en español. Ya, después entramos me dice, háblame de otros países que han hecho lo mismo. Y le digo, pues también, la India, que estuvo conquistada o fue parte del imperio de Inglaterra, nada menos que por el señor Mahatma Gandhi. Era pues un hombre flaco, feo, ¿qué se puede decir? No debo decir eso, pero así era, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Dijo a la gente, pues mira, tenemos que liberarnos de los de Inglaterra, a quitarse toda esa ropa que están usando con sombrero, corbata, y a usar solo un lienzo, una sábana como ropa. Y por eso que ustedes lo ven, él también usaba, antes de ser pues un líder, usaba terno, pero ahora lo vemos usando una sábana, un lienzo, ¿no? Y es así como empezaron a liberar su país, tan solo respetando su raza, el modo en que vivían, el modo en que vestían, incluso el modo en que comían la sal, iban ellos mismos a recoger sal del mar y todo eso, ¿no? Ahora, ahí hablamos con Yoke Yupanqui y le digo pues que este señor de la India pues no era un buen parecido, no se veía bien, ¿no? Tal como está pasando ahorita, para ser presidente en el Perú, pues tiene que ser de buena presencia, ¿no? Pero ¿cómo es posible, me dice, que este señor, que tú dices que era de humilde apariencia, él me dice, quiere decir que yo si fuera al Perú, ahorita, quisiera ser líder ahí, ¿no me aceptaría? Yo le digo, pues, lo siento, yo no te aceptaría tan solo porque te pareces o eres un indio. Y miren, hablando de política, eso es exactamente lo que está pasando ahorita. No lo están aceptando al presidente Castillo exactamente por ser indio. Y él
eso, pero la lección de esto es que tenemos que recuperar nuestra dignidad, aparte de nuestra apariencia, y también las otras gentes, ¿no? Los supuestos blancoides o criollos, tienen que aprender a respetar que no todo es apariencia, pues, ¿no? Eso está escrito en la historia. Y así hablamos de este señor, Mahatma Gandhi. Ahora entramos a África. Yo creo que hay otros países, sí, el de África. Pues África fue conquistado por los de Bélgica, los europeos. Hicieron igualito que el Perú. Si no recogían suficientes frutos o algo, les cortaban las manos, porque no habían hecho su trabajo. Eso lo hizo un emperador de Bélgica, y eso pasó por años. Ya saben que se ocuparon el sur de África, y pues estuvieron por años pues esclavizados en cierto modo, discriminados y todo, ¿no? Y vino el señor Mandela, que recuperó Sudáfrica para los africanos, y eso es un ejemplo reciente de no hace muchos años, y ahora pues ahora son presidentes de raza negra. Entonces y así caminando por las orillas del lago Titicaca, le digo al Inca, pero yo creo que esto nunca va a pasar con nosotros, y eso es algo que le digo que me fastidia, y yo creo que los países indoamericanos nunca lo van a conseguir, porque el racismo es muy arraigado, es tan arraigado que le cuento también que no hace poco, hace 10 años o algo así, que mataron a gente india en México, ¿no? por el mismo ejército de México, que está compuesto como el Perú de indios, ¿no? Pero mataron a sus propios hermanos, los Chiapas. Eso pasó hace reciente. Entonces, todo es casi reciente, ¿no? Y entonces, bueno, el Inca ya ha escuchado todo esto, y pues ya me quiero ir al lado de Inti. En realidad, llegó a tener un hijo, al que vamos a leer la próxima mañana, no Maita Capa, y así terminamos con él. Ahora, algo importante también, el Inca me dice, ¿y cómo vamos a solucionar este problema? ¿Hasta cuándo? Y bueno, yo estoy pensando, no es esa idea mía, no es idea, va a ser hasta que nuestros genes se diluyan. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿No? La gente está viniendo a Estados Unidos, a Europa, se casan con ellos y ya se diluye la cosa. Y también van gente al Perú de Europa y se casan con nuestra gente indígena o mestiza. Incluso, ahí termino, ¿no? Es increíble, me está pasando a mí. Y debo decirles, eso es una verdad, ¿no? Mi esposa, mi primera esposa es de Noruega. Tengo 3 hijos con él, 2 hijos y una hija con ella. Y mi hija se casó con un alemán, ahí en Alemania. Y ahora tengo una nieta que es alemana, y mis otros 2 hijos se casaron con americanas, pues, ¿no? Entonces, o sea que, y les voy a contar que mis hijos no saben ni quieren saber, no están interesados en nada del Perú, no hablan español, ni siquiera han leído el libro que les estoy leyendo a ustedes, menos mi biografía, porque son completamente desapartados. Y pues yo digo, no hay en parte de mi libro, de mi biografía, y digo, y conmigo, yo soy el último Inca de mi familia, y conmigo todos los sufrimientos de mi pasado terminarán, porque mis hijos, mis nietos y mis hijos no llevan ese trauma que yo tengo, que lo tuve y lo tengo, y con eso voy a morir. Pero ellos están completamente asueltos, no saben nada de eso. Y bueno, por supuesto, yo no les he contado, pero lo he escrito. Pero ya imagino, en
en años que vengan, a lo mejor mis bisnietos, quien se agarren este libro y lean que, tengo sangre inca, pero ya será muy diluida, y ya no son incas, ya no son indios. Es así como creo que nuestra indianidad en cientos o miles de años va a desaparecer cuando nos diluyamos completamente. Ese es el único modo, yo creo que los peruanos o los indios de las Américas van a deshacerse de ese pasado. Es un pensamiento filosófico y es un pensamiento que es serio. Y eso es lo que está pasando ahorita en el Perú. Es todos los muchachos que son hijos de indios, de campesinos, bueno, se van a Lima, se amestizan y todo, y bueno, ya dejan de ser indios, a pesar que en sus caras todavía tienen pues ese emblema de ser indio, ¿no? Pero se casa con una señora o se casa con un señor que tenga un poco más de mestizaje, como pasó con mi mamá, que era más india que mi padre. Mi padre era de Arequipa, era más criollo, su último nombre era Vegaso, que es muy raro, y bueno, así. En fin, ese es interesante, ¿no? Y estamos hablando de la historia de los incas, pero también estamos hablando de la historia de otros. Y no solo estamos recapitulando, cuando hablamos de la historia del Perú, la historia de los incas, hay que compararla, hay que ver cómo resolver nuestros problemas. Es así como vamos a entrar con el otro inca, pero yo creo que este capítulo es importante que lo piensen, y quisiera escuchar qué es lo que piensan ustedes de lo que he dicho. A lo mejor esté mal, pero lo estoy viviendo en carne propia. Gracias. Así es, doctor Carlos Sánchez Sánchez es el autor de la obra, de la novela El Holocausto de todos los tiempos, y realmente es un holocausto de todos los tiempos, porque constantemente se va reviviendo lo que hace 500 años y aún más se ha vivido. Entonces, a través de la novela estamos tratando también de reorientar nuestro análisis, de decir quiénes somos, de dónde venimos y reafirmarnos como tales también, identificándonos como nietos, como los Jepahamuj. Imaynariki ñawpa taytamamanchiskuna inkakunaq tiempumanta kawsayninmanta kawsaranku anchayman kutiyta munanchis. Ichaqa mana paykuna hinachu p'acharukuspapunichu, mana ñañay turay. P'achaqa p'achallan. Kay pacha kawsaypi rimapayananchis wawanchiskunata imaynan kawsay, allin kawsay llaqtanchiskunapi, mana p'enqaywan, mana llullakuspa, mana qhillakuspa, mana suwakuspa, mana llunq'u kaspa, ch'uya, allin runa, khuyaykuq kaq runa, anchayna uywanakuspanchis kay pacha mamanchispi kawsananchis. Chay yuyaykuna ñawpa kawsaymantaya hamun llaqtamasikuna. Chaytaya awichanchikunapas, apunchiskunapas rimaqku, kawsaqku. Y entonces queremos también saludar esta mañana a Richard Valencia Bárcena, nos dice saludos desde Coyllurqui, Radio Guaira. Gracias a Richard Valencia Bárcena, que también a través de su radio, que es Radio Guaira, que se difunde desde el distrito de Coyllurqui, están compartiendo, están extendiendo aún más, están copiando, doctor Carlos, la señal, y ya también en Coyllurqui, en Apurímac, se está escuchando la lectura del libro El Holocausto de todos los tiempos. Ahí yo le dejo la palabra, doctor Carlos, para hacer presente a Richard Valencia Bárcena. Él es gerente de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui, y ellos están copiando la señal de Radio Inti Raymi a través del Facebook, Radio Inti Raymi Cusco, y están también difundiendo. Es bueno que compartan y difundan, doctor Carlos, el libro en quechua y español esta vez.
Ya, muchas gracias, señor Valencia. Aprecio que su radio en Yaura estén, pasando estos datos o esta historia revisada que estamos haciendo. Y eso es lo que pediría, ¿no? Le suplicaría que todos escucharan, no necesariamente a mí, ¿no? Escucharan las páginas que he escrito. Como he dicho, soy médico, no soy historiador. Y lo he escrito 70 años después de estar afuera del Perú. Y eso, hay que pensar uno de quién soy yo, qué es lo que debo hacer para recobrar mi identificación hasta mi tierra, ¿no? Eso es bien importante, y aprecio al señor Valencia y a todos los que están escuchando esto, y esperemos que los difundan. Así porque es, el libro doctor. está hecho en inglés, se está haciendo una película, y estamos tratando de hacerlo mejor, incluso hablando de los señores judíos, que los respeto mucho, han formado tienen su museo del Holocausto en Washington, D.C., pero los peruanos no tenemos un museo del Holocausto de todos los tiempos. El nuestro tiene que ser el Holocausto de todos los tiempos, porque perdimos todo un continente y seguimos pereciendo todavía todas esas injusticias. Así es que estamos pensando en hacer un museo del Holocausto de todos los tiempos, que es el nuestro, de los indios, en el Cusco o en Andahualilla, donde podemos exponer también nuestra historia tal como los señores judíos lo están haciendo. Doctor Y Carlos. es tiempo de hacerlo. Ya es tiempo de hacerlo. De igual forma, extiendo el saludo de Nelly Casafranca Texi. Ella también nos manda corazones y nos dice: hola, muy buenas tardes, aquí full sintonía, saludos cordiales. Igual nos hacen llegar sus saludos a través de la plataforma de Facebook en este esfuerzo que se está haciendo desde Rimaininchis, Nuestras Voces y la Fundación Cóndor Sur para hacer llegar el saludo respectivo. También a María Yapu nos dice buenas tardes, cordiales desde Calca. Y es así como nos vamos sumando también a este esfuerzo. Ever Condori Colque, Santos Sánchez Quispe, Liliana Flores, María Yapu, Marcelino Salcedo Loaiza, Nelson Gutiérrez, Nelly Casafranca, Celia Mendoza Huanca, quienes están siguiendo la lectura del libro, que es muy importante. Mañana vamos a continuar con otro Inca, vamos a iniciar Maita Capac, doctor, así es que nos despediremos hasta mañana. Ya déjame agradecerle a la señora Nelly, Flores, Gutiérrez y Méndez por escucharnos. Gracias desde Estados Unidos. Hasta mañana, doctor, entonces. Hasta mañana, gracias. Mañana, Maita Capac, vamos a conocer al cuarto Inca. Vamos a saber un poco más a través de la novela y de la historia, a través de Rimaininchis, Nuestras Voces, Llaqta Masikuna, Amaya con Kankichichu, Ashuantaqa Matipashanchis Imapagmi. Kay wasikipi uyarimushanki, ñawinchamushanchis kay patara holocausto de todos los tiempos imapagmi llaqta masikuna. Hukmanta yuyaychakunanchispaq, hukmanta chanimpi kawsananchispaq, ñawpa tayta mamanchiskuna imatan, paykuna kawsayninpi saqiwaranchis, chayta yuyaychakuspa, mana suwa kananchispaq, mana qella kananchispaq llaqta masikuna, mana p'inqaypi kawsananchispaq, kunan punchaykuna ñat igrayrakamushanña, punchawkuna killakuna, kaypi ajaypi candidatos kanqaku a nivel provincial, a nivel distrital, a nivel regional y consejeros, regidores. Imaraqmi mana kunanqa llaqtanchisman kutimunqakuchu, chaykunata yuyaychakuna, pin kanchis, maymanta kanchis, paykuna piqta umantan oqarikuspa purimushanku llaqtanchiskunaman, imata maskaspankun hamushanku, kamachiykunata maskakuspanku, imatan llaqtapaq ruwanqaku, anchayta llaqta masikuna tapuyuspa pitapas chaskina llaqtanchiskunapi. La política es importante, pero una política con decisión de
buscar siempre el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo. De no ser así, esas personas, esos candidatos son inválidos en nuestra tierra. Hasta mañana. Kay kamayang rimay ninchis chayamun. Buscan kausay ninchis manta rimanchis. Ayim unchaymang hawarispa. Orkonting asanting rimay ninchis mas alikunampa.